Muy bien, entonces vinilogía. Vinilogía como principio para la modificación de un prototipo estructural. Dice, dos sustituyentes X e Y unidos directamente por una cadena vinilénica o polivinilénica se comportan como si estuviesen unidos directamente. Eso dice el principio de la vinilogía. Dice que cuando tenemos X e Y, supongamos la siguiente situación. Usted tiene un X conectado a un Y, donde X es un dador electrónico e Y un aceptor. Vamos a tener que la polarización de este sistema va a ser delta más y delta menos. Esta polarización podría ser muy importante para la interacción con el receptor. Podría ser que el receptor justo requiere de que el sistema tenga esta polarización para un correcto anclaje a él, o para que alguno de estos grupos haga una fuerte interacción dipolo, puente de hidrógeno o iónica con el target. Bueno, si esta polarización es importante para la actividad biológica, una manera de modificar el prototipo y que se respete esta polarización es introduciendo un enlace doble. Entonces lo que dice acá es que vamos a introducir un enlace doble o un conjunto de enlaces dobles, como por ejemplo un anillo aromático. Ahora, ¿por qué uno quiere modificar algo que ya funciona? Porque cuando uno introduce enlaces dobles o anillos aromáticos, aumentamos drásticamente la lipofilia del fármaco. El objetivo sería entonces conseguir un compuesto con propiedades farmacocinéticas diferentes. Un compuesto más lipofílico va a tener mayor probabilidad de atravesar membranas. Recuerden que hay un límite, y ese límite es que ojalá la lipofilia no sea nunca mayor a 5. O sea, una lipofilia que llega a ser mayor a 5 implica que el fármaco va a quedar retenido en membranas. Entonces, cuando tenemos esta disposición, esa disposición dadora, este movimiento resonante, esta interconectividad, ya que la podemos explicar por la resonancia o por la teoría de orbital molecular, este efecto de grupos atractores y dadores, ya el X es un dador, el Y es un atractor, este efecto se transmite por superposición de orbitales pi. Entonces, básicamente dos cosas podemos tener: que este efecto se va a preservar si usted inserta entre medio un enlace doble, porque la resonancia va a estar perfectamente conjugada a través de un enlace doble. Entonces vamos a tener que va a seguir delta más y este de acá delta menos. Recuerde, el que recibe queda electronegativo, el que dona queda electropositivo. Esa es una vinilogía. Esta sería una modificación por vinilogía, donde separamos los grupos. Entonces, ojo con eso, la vinilogía altera la distancia entre dos grupos que deben tener cierta polarización. Así que a veces fracasa cuando la distancia es crítica para la unión al receptor. Así que ojo con eso, esto no siempre va a resultar. Meter un doble enlace entre medio puede traducirse en que esta distancia crece mucho y por lo tanto se pierda la actividad. O sea, la vinilogía funciona cuando yo estoy alterando una parte de la molécula que no es el farmacóforo. Es una región no farmacofórica, crítica. La otra posibilidad es que entre medio nosotros tengamos X separado de Y por un anillo, siendo el más común benceno. Entonces, si usted tiene un anillo, la situación es la misma, porque ahora en vez de ser un doble enlace, acá en el anillo, un doble enlace se interpreta como si fueran dos, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá resonancia, resonancia y resonancia. Entonces va a quedar delta más nuestro X y delta menos nuestro Y. Entonces preservamos la polarización de estos dos grupos a través de un benceno o a través de un enlace doble o a través de la mezcla de ambos. Podríamos tener enlace doble más benceno al mismo tiempo. Se altera la distancia, por supuesto, ya. Entonces, si la distancia no es crítica, no es parte del farmacóforo, esto puede funcionar, pero si es parte del farmacóforo, podríamos vernos limitados en el efecto. ¿Y qué es lo que se gana? Se gana que al tener un anillo aromático, se ganan interacciones hidrofóbicas con el receptor, podemos ganar un pi-stacking con el receptor, y se incrementa la lipofilia del fármaco. Vamos entonces acercándonos a ejemplos más concretos. Ahí está la vinilogía alifática. X e Y, ya lo expliqué, lo podemos separar por un enlace doble
o por varios enlaces dobles. Eso significa la N acá, que podemos insertar varios enlaces dobles. O sea, siempre y cuando el sistema sea conjugado. Conjugado que permite esta resonancia secuencial. O bien podemos separar los grupos X e Y por un anillo de benceno. Por ejemplo, acá estamos en disposición 1,2, o también conocido como disposición orto, o en disposición 1,4, también conocido como disposición para. O bien podemos tener el X y el Y separado por una mezcla de enlaces dobles, anillos aromáticos, uno o varios enlaces dobles, ¿ya? En posición para o en posición orto. Acá también no está el ejemplo, pero también el Y podría estar en posición orto, ¿ok? Nunca en posición meta. En posición meta la binilogía no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no hay una resonancia conjugada entre X e Y. Ejemplo. Si tenemos acá nuestro X y acá nuestro Y, por más que usted lo intente, el par electrónico nunca va a lograr llegar a Y, porque ahora este migra para acá. Entonces, no hay una conjugación resonante cuando están en posición meta. Recordemos los efectos en química orgánica cuando se estudiaban para reactividad. En meta no había, ¿no es cierto?, una conjugación resonante de los grupos que están en meta. Entonces, por eso que la vinilogía en meta no existe. Esto no sería vinilogía, esto ya es cualquier modificación, pero esto no es una modificación de vinilogía, porque no preservaría la conjugación por resonancia de los dos grupos X e Y. Ya, por eso que no es válida en posición meta. Vamos avanzando acá. Entonces, imaginemos lo siguiente. Usted tiene dentro del fármaco un grupo éster. Bueno, ¿qué es lo que se encuentra relevante para este fármaco en particular? Un fármaco cualquiera, R es el resto de la estructura. Imaginemos que para que haya una buena actividad, el oxígeno carbonílico debe ser un buen aceptor de puente de hidrógeno. Entonces, voy a marcarlo, este oxígeno es clave para la actividad. Se requiere que dicho oxígeno sea un buen aceptor de puente de hidrógeno. Se requiere que este oxígeno tenga una rica nube electrónica sobre él. ¿Cómo se consigue eso? Haciendo que el oxígeno carbonílico tenga un dador electrónico adyacente, conectado a él. Por ejemplo, que sea un éster. Este éster, ¿no es cierto?, el oxígeno que está aquí al lado, dona un par electrónico por resonancia, haciendo que este oxígeno sea muy delta menos. Bueno, supongamos que nosotros queremos alargarlo para que también esta porción, este metil que vemos acá, alcance interacciones hidrofóbicas dentro de otra región del receptor. Queremos que este metil alcance y haga interacciones hidrofóbicas con una región lejana. Entonces tenemos una región lejana, hidrofóbica, y nosotros queremos que nuestro metil llegue hasta allá. Entonces la pregunta es cómo nos acercamos allá con todo este grupo sin perder este efecto resonante. Alguien podría decir, bueno, alargue la cadena simplemente. Imaginemos que eso no funcionó por una disposición angular que se requiere para llegar a esa región. Separemos el grupo completo entonces. Bueno, para separar aquí el grupo completo, yo tengo que preservar esta resonancia, y eso lo puedo conseguir con un enlace doble, no con un enlace simple. Si usted coloca aquí entre medio un enlace simple, eso ya no es vinilogía. El enlace doble sí lo es, porque el par electrónico se está moviendo perfectamente. Bueno, ahí la línea no es muy exacta, a ver, la vamos a ajustar. ¿No es cierto? Es el par electrónico el que se mueve, el doble enlace transloca y el oxígeno se electroenriquece. Entonces, se consiguió el efecto gracias a que pusimos un enlace doble entre medio y nuestro metil se acercó a la región hidrofóbica con la que queríamos interaccionar. Se acercó ahora en una disposición angular que era favorable, ¿ok? Entonces, y sin alterar esto, dejar el oxígeno de acá rico en electrones. Si hubiésemos puesto un benceno entre medio, también se respeta la polarización, porque el benceno, siempre y cuando los grupos estén en orto o en para, permite esta resonancia que interconecta los grupos, y otra vez nuestro oxígeno queda fuertemente delta menos. Y hemos estirado, alargado este grupo hacia otra región. ¿Lo ven? Entonces, se mantiene la densidad electrónica de los centros críticos para la actividad. ¿Okay? Entonces, en estos tres casos, nuestro oxígeno carbonílico
súper negativo. En los tres casos tenemos un oxígeno rico en electrones porque tiene un grupo que le aporta electrones y esa resonancia no se perdió ni al insertar un doble enlace ni al insertar un anillo o al insertar, por ejemplo, un anillo más un enlace doble entre medio. También podría ser. Ya, vamos avanzando gradualmente. Vamos a ver este ejemplo que es muy interesante, que fue el desarrollo de los modernos anestésicos locales. El primero y más potente anestésico local natural es la cocaína, que se utilizaba para tratamientos dentales, para anestesiar las encías y que obviamente se dejó rápidamente de emplear por su efecto adictivo. Hoy día solamente la cocaína tendría un valor de estudio. La cocaína, en color oscuro acá, está solapada con la estructura de la procaína en color rojo. La cocaína contiene este sistema asa bicíclico, un nitrógeno separado a cierta distancia de un éster, y el éster está conectado a un anillo aromático. Entonces, con esa información se creó esta molécula de color rojo que es la procaína, que es la misma que está aquí abajo, donde se dieron cuenta que no era necesario tener el sistema asa biciclo, sino que simplemente que se respetara esta distancia. ¿Distancia entre qué? La distancia entre el nitrógeno y este oxígeno polar. O el benceno, porque están directamente conectados. Entonces, tengo que respetar esta distancia y esta distancia se preserva bastante bien al colocar una cadena etilamina. Entonces, no es necesario tener una molécula tan complicada, sino que la simplificamos con una cadenita etilamina. Esa es procaína, un anestésico local de acción rápida y tiempo de vida media breve, dado que el éster se va a ir hidrolizando con el paso del tiempo. Se ha logrado alargar el tiempo de vida media de los anestésicos cambiando el éster por una amida. Entonces acá se coloca una amida en vez del éster y eso es más difícil de hidrolizar. Bueno, para que haya una buena actividad anestésica, este oxígeno que vemos acá, el oxígeno carbonílico, debe actuar como un potente aceptor de puente de hidrógeno con el target. Entonces, este oxígeno debe tener una rica nube electrónica. Contra más electroenriquecido esté este oxígeno, mejor. Y una de las maneras que ha funcionado mejor para que este oxígeno quede fuertemente electroenriquecido no es el éster de aquí abajo, sino que fue insertar un dador electrónico por resonancia en el anillo aromático. Este amino que está acá, primera observación, es una anilina. Esta anilina no es básica, está neutra, no se protona. Y esta anilina está en fuerte deslocalización por resonancia, aportando fuertemente densidad de carga al oxígeno carbonílico. Si usted elimina la anilina, la procaína pierde potencia. La procaína, recuerde, muy parecida a la cocaína, no es igual que la cocaína, es similar, pero es una molécula nueva de síntesis. Entonces, se vio que en este tipo de moléculas nuevas, tener un amino acá electroenriquece muy bien el oxígeno, haciendo que sea un buen aceptor de puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos una modificación por homología? Homología era incrementar en un carbono o más la estructura, hacerla crecer en uno más carbono, pero carbono sp3. Entonces, cuando hablamos de homología, hablamos de carbono sp3. Cuando hablamos de vinilogía, hablamos de carbonos sp2 siendo insertados al sistema. Vamos para allá. Mire, ¿qué pasa con este homólogo, donde insertamos 2 carbonos más dentro de la estructura? El problema es que al hacer esto, estamos separando el oxígeno carbonílico del grupo amino. El grupo amino puede todavía hacer la resonancia, pero ahora la resonancia ya no puede ir, ¿no es cierto?, hacia afuera, hacia el oxígeno carbonílico. Lo mismo pasaría, ya no está como ejemplo, pero ojo acá, lo mismo pasaría si acá usted colocara una cadena entre medio del grupo amino y el benceno. Si usted coloca una cadena ahí entre medio de este tipo, o sea, una cadena homóloga sp3, también no hay resonancia. Así que tampoco sería útil. Ya ahí tienen otro ejemplo más. Pero se halló que si colocamos un enlace doble sí funciona. Ahí sí, ese es un vinílogo. Y con un enlace doble funciona porque ahora la resonancia se preserva
a través del entramado sp2. Entonces, delta menos. Y por supuesto, ya el nitrógeno va a quedar delta más. Un simple enlace doble marca la diferencia. Enlace doble versus enlace simple. Ahora sí que funciona porque el enlace doble permite la resonancia conjugada. Y si en vez del enlace doble, vamos aquí abajo, si en vez del enlace doble tuviésemos un sistema bifenilo, perdón, ya hay bifenilo, también funciona, porque la resonancia también se preserva a través del sistema. Es mucho más largo, es mucho más distal, pero la resonancia es preservada. Entonces, en este caso en particular, lo que vayamos colocando entre medio, yo no tengo la imagen acá del canal de sodio, que es donde actúan estos compuestos, lo vamos a ver llegado al momento, pero en el canal de sodio todo este fragmento, usted dirá, pero esto es grande, esto está alterando el volumen de la molécula. Sí, pero es que justo este espacio larguito queda hacia el lumen, hacia el espacio del canal. Entonces no hay una limitación estérica de volumen para ir colocando cosas entre medio. Y este oxígeno sigue rico en electrones interaccionando con el target. Y acá se preserva la interacción. Entonces podemos tener un anillo, dos anillos, un anillo y un doble enlace. Siempre que haya resonancia conjugada, o sea que logre llegar el par electrónico allá, va a ser un vinílogo activo. Vamos ahora a más ejemplos. ¿Bien? Para acá. Creo que me salté uno, a ver. No, ese estaba bien. Vamos a un ejemplo ahora donde la situación nos llevó a un fracaso rotundo. Una situación en que no funciona. Vamos a ver el ejemplo ahora contrario. Si este cambio al insertar enlaces dobles y bencenos altera drásticamente la distancia o la geometría de interacción, afectando la interacción con la diana farmacológica, entonces no vamos a tener un derivado activo. Aquí hay dos moléculas. La primera de la izquierda corresponde a isoniazida, que es un agente antituberculoso, o sea, es un fármaco para matar la bacteria de la tuberculosis. Y sabemos que es indispensable para la actividad, voy a maximizar, tener esta distancia D entre el oxígeno carbonílico que vemos acá, que es un aceptor de puente de hidrógeno, y el nitrógeno piridínico, que también es un aceptor de puente de hidrógeno. Tenemos que tener esta distancia apropiada entre el oxígeno y el nitrógeno. Ahora, ¿es el nitrógeno un átomo dador por resonancia hacia el carbonilo? La verdad es que no. ¿Ok? Así que mucho cuidado acá. Este nitrógeno no está en resonancia con el anillo porque generaría una geometría electrónica prohibida para una hibridación SP. O sea, si este par electrónico entrara en el anillo, se generaría un híbrido SP con una geometría angular de 120 grados, lo cual es imposible porque los SP tienen que tener 180 grados. Así que, ojo, ese no está conjugado por resonancia. Pero, ¿qué es lo que está conjugado entonces? El anillo de piridina está conjugado con el carbonilo. O sea, si sale un doble enlace del anillo, por ejemplo así, eso está en resonancia. Ahora, ¿cuánto sale hacia afuera? Muy poco por el efecto electroatractor del nitrógeno, que hace que estos electrones permanezcan más sobre el anillo que ser un aporte electrónico hacia el oxígeno carbonílico. Pero hay conjugación, ¿ok? Bueno, alguien dijo, vamos a insertar entonces un enlace doble acá para conseguir ahora una conjugación más distal. Sí, pero se produjo una alteración crítica en la distancia. Se alteró la distancia de este oxígeno, ahora está más lejos, y por lo tanto el oxígeno ahora pierde la interacción con un aminoácido clave de la proteína target. Entonces, al insertar un enlace doble ahora alteramos una distancia crítica entre estos dos grupos que tenían que estar cercanos en el espacio, y ahora tenemos una nueva distancia D' que generó una pérdida de la actividad. Así que no siempre va a funcionar por cuanto ahora estamos alterando una interacción crítica. Llegado a este punto, ahora pasamos a la última estrategia para modificar un sistema que corresponde a la estrategia de isosterismo. Bueno, primero, tenemos que definir el concepto ya, y este método de isosterismo es súper importante. Vamos a ver al final, cuando termine de pasar esto, algunos ejercicios de la solemne
que eran de isosterismo, ya que son súper relevantes, porque esta es una de las estrategias más empleadas y un poquito abstracta. Ya cuando hablamos de isósteros, ojo, no es isómeros o isóbaros o lo que sea, no, isóstero es un término propio de la química medicinal. Y hacemos una pequeña distinción al anteponer el prefijo bio, isóstero o bioisosterismo. Cuando hablamos de isosterismo hablamos de átomos o grupos similares. O sea, hablamos de un concepto de similitud. Es como decir que dos grupos son parecidos entre sí por alguna razón en particular. La definición formal ahí arriba nos dice que son isósteros, esa es la definición, átomos o grupos de átomos. Aquí vemos lo laxo que es esto. Pueden ser átomos entre sí, pueden ser grupos de átomos con iguales propiedades y comportamiento electrónico. Entonces aquí hay dos cosas relevantes. Son grupos parecidos, lo voy a decir en palabras más coloquiales, más sencillas. Son grupos parecidos. ¿Y en qué se parecen? En sus propiedades. ¿Qué propiedades? En sus propiedades físico-químicas. ¿Cuáles propiedades físico-químicas? Depende de qué propiedad yo esté modificando. Podría ser, por ejemplo, su solubilidad, su propiedad ácido-base, su lipofilia, su tamaño, su volumen molar, su grado de polarizabilidad, etc. Entonces son grupos que se parecen en propiedades físico-químicas o bien, nótese este otro concepto, en su comportamiento electrónico. Entonces, comportamiento electrónico. ¿Qué comportamiento electrónico? Por ejemplo, dos grupos que sean aceptores de puente de hidrógeno, podrían ser isósteros. Dos grupos que sean fuertemente electronegativos, podrían ser isósteros. Dos grupos que quedan con carga negativa a pH 7 podrían ser isósteros electrónicos, ¿se entiende? Entonces, estamos hablando de dos grupos parecidos. Y voy a hacer inmediatamente la distinción acá con este bioisosterismo. Bio, anteponemos el prefijo bio, cuando dicha similitud me genera el mismo comportamiento biológico. A ver, un ejemplo concreto. Supongamos que usted tiene un fármaco. Voy a escribirlo acá. Supongamos que usted tiene un fármaco cualquiera que es capaz de establecer un puente de halógeno con el receptor. Entonces, vamos a aplicar el concepto inmediatamente. ¿Cuál sería un isóstero de cloro? O sea, ¿cuál sería un grupo o átomo capaz de también hacer un puente de halógeno con el receptor? Tenemos solo dos alternativas: bromo o yodo. Porque acuérdense que el flúor no puede hacer puente de halógeno. Entonces vamos a decir que estos dos átomos, en este caso, son isósteros, porque ambos pueden hacer puente de halógeno. O sea, y si ambos resultaron activos, biológicamente hablando, si con ambos el fármaco igual funciona, entonces vamos a decir que además, para ese caso particular, fueron bioisósteros. Se generó el mismo comportamiento, la misma respuesta biológica. Ambos grupos generaron el mismo efecto farmacológico, son bioisósteros. Claro, electrónicamente son isósteros, pero ¿qué hubiese pasado si supongamos que la cavidad era muy estrecha, muy pequeñita, la cavidad del receptor, y como el bromo es más grande que el cloro, ¿qué hubiese pasado si al colocar bromo se pierde la actividad? Uno dice, pero ¿cómo se va a perder si los dos pueden hacer puente de halógeno? Sí, pero como el bromo es más grande, capaz que por eso no entró bien en la cavidad y se perdió. Entonces, claro, son isósteros electrónicos, pero no fueron bioisósteros porque no generaron el mismo efecto biológico. Bien, entonces vamos aproximándonos acá a el concepto desde dos puntos de vista, el punto de vista clásico y el no clásico. Vamos primero acá a el concepto clásico de isosterismo. Entonces, vámonos por esta vía, la vía clásica. Antiguamente, cuando recién se empezó a acuñar el concepto de isosterismo, uno de los primeros investigadores que definió lo que era isóstero fue Langmuir, y Langmuir
asignaba el concepto de isósteros a moléculas completas. O sea, él decía, dos moléculas pueden ser isósteras entre sí si cumplen criterios electrónicos. ¿Cuáles? Igual cantidad de átomos e igual cantidad de electrones de valencia. Entonces, es una definición sumamente restrictiva. Es una definición que en realidad limita bastante su aplicabilidad en la práctica. Porque yo cuando tengo dos fármacos, voy a tener dos fármacos con igual cantidad de átomos e igual cantidad de electrones de valencia. Es muy poco probable. Es muy difícil que dos fármacos grandes, moléculas orgánicas, sean iguales en todos los átomos que tienen y en sus electrones de valencia. Entonces, este concepto clásico ya simplemente nos lleva a una comprensión de lo que es la nube electrónica en un sistema interatómico. Miren, veamos este ejemplo puntual de dos moléculas, vamos aquí abajo, como lo son el nitrógeno gaseoso versus el monóxido de carbono gaseoso. Nitrógeno, N2, es isóstero del monóxido de carbono, o sea, son dos moléculas isostéricas. ¿Ok? Moléculas isostéricas. Son dos moléculas que tienen igual cantidad de átomos, dos átomos, ¿no es cierto?, versus dos átomos versus dos átomos. Y tienen igual cantidad de electrones de valencia. La capa de valencia es la última. Vamos ahí. Tenemos dos, vamos marcándolo, dos electrones acá, 4 más 2, 4, 6. O sea, tenemos 10 electrones de valencia en total. Y aquí al lado también. 2, 4, 6, 8, 10. 10 electrones de valencia. Entonces, según Landmuir, son moléculas isostéricas y por lo tanto van a tener propiedades físico-químicas muy parecidas. Y de hecho así es. Esta tablita que tenemos acá nos muestra algunas propiedades. Ustedes dirán, bueno, ¿qué propiedades van a tener en parecida? Muchas. Por ejemplo, densidad, su constante dieléctrica, su solubilidad, etc. Comparemos algunas solamente. Bueno, tenemos que, en cuanto a punto de fusión, la temperatura a la cual funden, o sea, la temperatura a la cual pasan de estado sólido a estado líquido, como son gases, una temperatura muy baja, cercana al 0 Kelvin, el nitrógeno funda a 63 Kelvin, súper bajo esto, ¿no es cierto? Y el monóxido de carbono a 68, o sea, una diferencia pequeña. Tienen un punto de fusión similar. Punto de ebullición, miren qué curioso, también es similar, 77 Kelvin, o sea, ebullición es cuando pasa de líquido a gas. Y el monóxido de carbono 81 Kelvin, o sea, son valores súper cercanos. Tienen este comportamiento parecido, dado que tienen la misma cantidad de átomos, según Landmuir, y la misma cantidad de electrones de valencia en total en su última capa. Entonces se van a comportar de forma parecida. ¿Lo ven? El concepto de similitud está subyacente ahí en esta definición. Pero esta definición no nos va a servir mucho para hablar de fármacos porque los fármacos no son moléculas pequeñitas como estos gases que estamos viendo acá. Entonces, lo que pasó después con el tiempo fue que algunos investigadores como Erlenmeyer y otros ampliaron la definición. Y eso se llama el concepto no clásico de isosterismo. Maximicemos esa mitad. Cuando hablamos del concepto no clásico, hablamos de grupos de átomos o átomos versus otros grupos que son parecidos en sus propiedades, por ejemplo, en sus propiedades físico-químicas como su polaridad, su geometría, su solubilidad en agua, su grado de acidez. Ya voy a explicar por qué no basicidad, no existe el isosterismo de basicidad. Así que cuidado, y lo vuelvo a recalcar, el isosterismo de basicidad no existe a nivel de fármacos. Solo existe el isosterismo de acidez, que voy a explicar luego. Y isosterismo en base a su capacidad para formar puentes de hidrógeno.
ya sea si es que él está actuando como dador o aceptor de puente de hidrógeno. Entonces, como podemos ver, isosterismo es átomos o grupos de átomos que se van a aparecer en una o más de estas propiedades, no siendo las únicas, porque aquí yo podría decir, bueno, ¿son estas las únicas propiedades? Por ejemplo, cuando uno habla de geometría, pues esto se puede subdividir en, bueno, átomos con igual hibridación, átomos con igual ángulo de enlace, átomos o grupos de átomos con igual tamaño. Entonces, lo primero que voy a destacar es que cuando hablamos de isosterismo, en su concepto más amplio, que es el no clásico, estamos hablando que vamos a estar pensando en una comparativa de un átomo A que es parecido a un átomo B. O también podría ser un átomo A que se parece a un grupo de átomos B. Te dirá, ¿y cómo es eso posible? Por ejemplo, ¿qué pasa si usted tiene un átomo grande, como un azufre? En la práctica, un azufre es tan grande que si yo solamente comparo tamaños, si yo digo, ¿por qué puedo cambiar un azufre? Resulta que un azufre equivale más o menos como a 2 carbonos en el espacio, en tamaño, en volumen. Entonces, yo podría decir que un átomo de azufre es isóstero de 2 átomos de carbono. Yo puedo reemplazar 2 átomos de carbono en una estructura orgánica y colocar un átomo de azufre y más o menos el tamaño se va a preservar. O bien, ¿no es cierto?, puedo decir un grupo de átomos A que es parecido a otro grupo de átomos B, o sea, comparativa de fragmentos. Todas esas situaciones se pueden dar. Así que cuidado, yo sé que este concepto es abstracto, es más laxo, no es una forma tan rigurosa de comparar cosas, pero hay que ahí ampliar un poco la mente a comparar átomos con átomos, átomos con fragmentos, fragmentos con fragmentos. Un ejemplo en particular. En cierto fármaco es muy común que el hidroxilo pueda ser reemplazado. El hidroxilo es un grupo de átomos, ¿no es cierto? Hay 2 átomos ahí. El hidroxilo puede actuar como aceptor de puente de hidrógeno. Y un reemplazo que a veces se hace para no tener el hidroxilo ya completo, supongamos que este protón no es bueno que esté ahí. Ya yo quiero que sea aceptor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Una estrategia súper común es tener un átomo de flúor en vez de hidroxilo, porque el flúor también puede actuar como aceptor de puente de hidrógeno. ¿Lo ven? Entonces ahí tengo una comparativa de un grupo pequeño de 2 átomos que es isóstero de un átomo de flúor, porque el flúor reemplaza muy bien al oxígeno a la hora de ser aceptor de puente de hidrógeno. Son comparables sus efectos, su actividad, y por lo tanto son isósteros. Bueno, vamos acá. Ya, si por ejemplo a ustedes se les dijera, coloquemos algunos casos puntuales, 2 grupos de similar polaridad. Bueno, 2 grupos de similar polaridad podrían ser, en un determinado fármaco R, yo podría tener un carbonilo versus cualquier otra cosa parecida a carbonilo. Ejemplo, podríamos tener un tiocarbonilo. Pero el azufre es más grande, profesor. Sí, pero la polaridad del grupo es la misma. El oxígeno está delta menos, el azufre está delta menos. Entonces, desde el punto de la polaridad, ¿son isósteros? Sí, son isósteros. Desde el punto del tamaño, por ejemplo, si yo pensara en esto, ¿son isósteros también de tamaño? No, porque el oxígeno es más chico, el azufre es mucho más grande desde el periodo 3, entonces en tamaño no son isósteros, pero en polaridad sí. ¿Ok? Otro ejemplo. Pensemos en hibridación, ya un caso particular de hibridación. Supongamos que en cierto fármaco usted tiene una parte terminal de tipo alquino. Se requiere que en el fármaco haya un grupo terminal de tipo alquino con un enlace triple en esta disposición, que es una disposición de tipo lineal. Usted sabe que un alquino termina en 180 grados. Necesitamos que se proyecte
un grupo con un enlace triple en esta disposición de 180 grados para que el enlace triple favorezca ciertas interacciones polares con el receptor. Bueno, una de las pocas formas de reemplazar un alquino que tiene una disposición lineal tan característica es reemplazarlo, es buscar un isóstero que sea también híbrido de tipo sp, porque ahí cada carbono tiene hibridación sp. Entonces, una forma de reemplazar eso es reemplazarlo por un nitrilo. Porque el nitrilo, cada átomo del grupo nitrilo, también tiene hibridación sp. Entonces, nitrilo y alquino terminal son ambos muy similares en tamaño, por una parte, porque son grupos, ¿no es cierto?, del periodo 2, y en hibridación y en ángulos de enlace, o sea, son isómeros 100% geométricos. La geometría del alquino terminal es la misma que la del nitrilo. Misma hibridación de los átomos, mismo ángulo de enlace, tamaño muy parecido entre el alquino terminal y un grupo nitrilo. Son isósteros geométricos entre sí. Son parecidos. Usted dirá, bueno, ¿de qué me sirve eso? Es que a la hora de diseñar, usted puede, con estos criterios, pensar en cambiar un grupo por otro en base a este criterio de isosterismo. Le da racionalidad a la hora de pensar en un cambio significativo. Vamos ahora a solubilidad. Ahí ya se va a empezar a poner más interesante la cosa, ¿ya? Cuando hablamos de solubilidad, hablamos de por ejemplo, grupos que aportan a la solubilidad del sistema. Si usted tiene dentro de una estructura cualquiera, dos grupos hidroxilo que aportan mucha solubilidad al fármaco. Pero por alguna razón farmacocinética, por ejemplo, justo estos hidroxilos son punto de metabolismo en el fármaco, usted dice, no puedo tener hidroxilo porque va a ser extensamente metabolizado el fármaco justo en estos puntos. Entonces, ¿por qué puedo cambiar los hidroxilos? ¿Ya? Y ahí, clic, memoria 1, vamos para atrás al primer taller. Había otro grupo, por ejemplo, que aportaba bastante a la solubilidad y que podía disolver tanto como dos hidroxilos juntos. Entonces nosotros, en vez de tener dos hidroxilos, podríamos modificar esto. Voy a borrar acá. Y tener, en vez de dos hidroxilos, me bastaría con, por ejemplo, un amonio. Porque un amonio cuaternario pequeñito disolvía inmediatamente varios átomos de carbono. De 4 a 6. Que es más o menos lo que disolverían dos hidroxilos juntos. Ahora, ¿por qué disuelve tanto? ¿Por qué aporta tanto a la solubilidad? Porque el amonio tiene carga positiva permanente. El amonio no pierde ni gana la carga. No se va a protonar ni deprotonar a pH 7. Siempre está positivo. Y dado que siempre hay una carga positiva, aporta tanto a la solubilidad del sistema. No así los dos hidroxilos que hacen puente hidrógeno con el agua, pero no adquieren carga iónica. Entonces, por eso que un amonio solito le puede hacer el peso a dos hidroxilos. O sea, ahí estamos comparando de que amonio es un grupo isóstero de dos grupos hidroxilos. Aporta tanto a la solubilidad como tener dos hidroxilos dentro de la molécula. Esos serían entonces isósteros de solubilidad. Y ahora, acidez, por ejemplo, ya. ¿Y por qué no basicidad? Ya ahí me voy a detener un poco y voy a hacer una explicación en una página nueva. Ya, porque es súper importante aclarar por qué pueden haber isósteros de acidez y no de basicidad. Y en la prueba van a haber preguntas de eso y siempre se equivocan en esta parte. Miren, cuando hablamos de las propiedades ácido-base de los fármacos, recuerden que va a haber un taller de eso bonificado para que vean el video y ganen la bonificación. Cuando hablamos de las propiedades ácido-base, la mayoría de los fármacos son bases, son aminas. Hay un porcentaje menor que son ácidos, tienen ácido en la estructura. Y cuando hay un ácido en la estructura de un fármaco, tiende a ser un grupo importante para la actividad porque el ácido se ioniza, genera una carga y puede hacer interacciones fuertes. Por lo tanto, cuando usted tiene un ácido en la estructura, un ácido carboxílico, el ácido, ya aquí está conectado al fármaco R, libera el protón
queda como carboxilato, queda con carga negativa, se libera el protón, y entonces lo que nosotros tenemos que imitar es este comportamiento que dona el protón al medio. Un isóstero de un ácido carboxílico va a ser un grupo funcional, un sistema capaz de entregar un protón con la misma fuerza que lo hace un ácido carboxílico, que es el grupo ácido por excelencia cuando lo hay en un fármaco. En un fármaco usted no va a tener un ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, dentro de la estructura, es absurdo. Ya un ácido inorgánico no, por sí es una molécula. Entonces, pregunta, ¿cuánto es el pKa de un ácido carboxílico? Un ácido carboxílico tiene un valor de pKa de alrededor de 5. Entonces, si encontramos otro grupo cualquiera, ya llamémosle G, si encontramos cualquier otro grupo G capaz de entregar este grupo G un protón con un pKa de 5, entonces va a ser un grupo que se va a comportar igual que el ácido carboxílico. Necesito un valor de 5 o menor a 5, sería más ácido todavía, para que imite el comportamiento del ácido. Y ahí hay una infinidad de grupos. Por ejemplo, por excelencia, el que se le va a venir a la mente ahora, me imagino, es, bueno, si no puedo tener un ácido carboxílico, capaz que puedo tener un ácido sulfónico. Y claro, ese sería un isóstero de ácido carboxílico, porque el ácido sulfónico puede liberar el protón muy fácilmente, tanto más fácilmente que el ácido carboxílico al medio. Entonces sí, podríamos tener este comportamiento y va a quedar con ¿qué carga? Va a quedar con carga negativa. ¿Lo ve? Entonces un ácido sulfónico es un isóstero de ácido carboxílico, porque libera el protón y genera el grupo con carga negativa. Entonces estos grupos con carga negativa aportan lo mismo, aportan solubilidad al fármaco, aportan átomos aceptores de puente de hidrógeno, aportan posibilidad de potenciales enlaces iónicos con el target. Por eso que tienen un comportamiento similar, son isósteros entre sí. Y vamos a ver que hay más y son medio raros, así que sigamos avanzando. Y en el caso de las bases, ¿ya?, las aminas no poseen reemplazo. Reemplazo isostérico de basicidad. Así que por favor, mucho cuidado. Si usted tiene una amina protonable, la amina capta un protón del medio, entonces se va a formar, ¿no es cierto?, el amonio, que va a tener el protón captado, carga neta positiva. Esto capta el protón del medio. Usted dice, yo quiero reemplazar el nitrógeno por otro átomo que haga lo mismo. Bueno, ¿qué se le va a venir a la mente? El único átomo que electrónicamente es muy parecido a un fósforo, y usted dice, entonces puedo poner un fósforo en el fármaco. Falso, ya, porque el fósforo no es básico. El fósforo no capta protones. Profesor, pero tiene un par electrónico. Sí, pero hay dos factores acá. Tanto su electronegatividad no es la misma que la del nitrógeno, y su tamaño no es el mismo que el tamaño de un átomo de nitrógeno. El fósforo es mucho más grande, y eso se traduce en una dificultad para el átomo para captar protones. La nube electrónica está mucho más lejos. El acoplamiento orbital de este par con un protón es paupérrimo. Entonces no va a captar protones. Entonces usted dice, bueno, ¿y por qué lo reemplazo por un carbanión? ¿Un carbanión? O sea, ¿podemos tener esto en un fármaco así? ¿Un carbanión? Imposible. ¿Por qué no puede tener un carbanión dentro de la estructura? Porque un carbanión, si es que llegara a generarlo, en el medio acuoso va a captar un protón y va a quedar neutro inmediatamente. No va a ser algo que pueda permanecer de esta forma, no va a haber un equilibrio ácido-base. Eso en contacto con la humedad del aire capta un protón y inmediatamente se transforma en un alcano. Entonces no es un grupo básico per se que imite el comportamiento de una amina. Por lo tanto, no hay con qué reemplazar la amina. Y dentro del grupo 5, después del fósforo sigue el arsénico. Menos, pues el arsénico tampoco es básico y además es súper tóxico. Entonces no tenemos por qué reemplazar
el átomo de nitrógeno como la base por excelencia. Y la mayoría de los fármacos, ya hemos visto, tienen nitrógeno en la estructura y muchas veces un nitrógeno básico, que se va a protonar, va a quedar positivo. Así que, perdón, no tenemos cómo reemplazarlo. ¿Bien? Para efectos de este comportamiento ácido-base me refiero. Si usted dice, no, pero es que yo tenía ahí solamente que necesito en esa región un aceptor de puente de hidrógeno. Bueno, si usted necesita acá un aceptor, no está obligado a colocar una amina. Puede colocar cualquier otra cosa que sea aceptor de puente de hidrógeno. ¿Se entiende? Pero como base, no hay cambio posible. Así que esa es la razón. Ahora permítame volver acá. Ya, ¿por qué no tenemos isósteros de basicidad? Vamos avanzando ahora a este nuevo concepto. Vamos a ir ampliando ya este concepto de isosterismo que estamos viendo. Y para eso vamos a explicar el aporte que hizo Grimm, otro investigador, que amplió el concepto. Grimm dijo que son isósteros especies que pueden tener distinto número de átomos, pero igual cantidad de electrones de valencia. Ejemplo, fluoruro e hidroxilo. Fluoruro e hidroxilo son isósteros entre sí. Fluoruro e hidroxilo tienen una gran semejanza en sus propiedades químicas. Fluoruro es una base, hidroxilo también es una base. Fluoruro es un anión, hidroxilo también es un anión. Fluoruro es soluble en agua, hidroxilo también es soluble en agua. Entonces, ¿qué tienen en común? Bueno, primero no tienen la misma cantidad de átomos. Un átomo versus dos átomos. Pero fluoruro tiene 8 electrones de valencia. ¿Y el hidroxilo cuántos electrones de valencia tiene en total? Incluyendo el que aporta el protón. También, pues aquí en este enlace tenemos 2 electrones. ¿No es cierto? Entonces, en total, en total tenemos 2, 4, 6, 8. Entonces, en ambos casos hay 8 electrones de valencia, 8 electrones de valencia. No estoy diciendo que van a ser isósteros siempre que tengan 8 y 8, no. O sea, pueden ser, no sé, 6, 5, depende del caso, pero a pesar de la diferencia en la cantidad de átomos, estos dos son grupos isostéricos porque tienen, a pesar de la distinta cantidad de átomos, la misma cantidad de electrones de valencia sobre el grupo. Y por eso tienen un comportamiento parecido. Y explicábamos delante que para efectos de fármaco, porque en un fármaco esto no va a estar así suelto, para efectos de fármaco uno puede reemplazar un alcohol como aceptor de puente de hidrógeno por un flúor como aceptor de puente de hidrógeno. Ahí se cumple este principio de isoelectronicidad periférica. Vamos para allá. Ahí lo voy a destacar. Este tipo de semejanza entre estos dos grupos se llama, ahí está, isoelectronicidad periférica. ¿Qué es eso? Distinta cantidad de átomos, pero igual capa de valencia. Ahora aquí se muestran algunos átomos que entre sí son isoelectrónicos, pero son un átomo en todos los casos. Por ejemplo, nitrógeno es isoelectrónico respecto a fósforo y arsénico, es el mismo grupo. Catión nitrógeno es isoelectrónico respecto a catión fósforo. Ya, esto es ilustrativo solamente. Rara vez vamos a tener un fósforo en la estructura de un fármaco. Lo hay, pero son casos puntuales. Nunca va a tener un arsénico dentro de un fármaco. Antiguamente habían, ahora ya no. Eran antibióticos. Desde que se descubrió la penicilina se dejaron de ocupar esas sales de arsénico por lo tóxicas que son. Son isoelectrónicos oxígeno, azufre y selenio. Pero rara vez usted va a tener un fármaco con un selenio, un metaloide, dentro de la estructura. Pero sí podríamos pensar en reemplazar un oxígeno por un azufre. Son isoelectrónicos. Ok, átomo por átomo puedo hacer la comparativa. O bien, átomo versus un grupito de átomos. También acá son isoelectrónicos. Tienen la misma capa. Entonces, isoelectronicidad periférica se llama este concepto. ¿Por qué periférica? Porque se refiere a la capa de valencia solamente. La comparativa es acá, en la capa de valencia. Yo no estoy contando para adentro los electrones que están en los niveles energéticos más internos. No, porque ahí cambia la cantidad y no sería la misma. Solamente la capa de valencia contiene la misma cantidad de electrones. Eso presentan entonces esos grupos así, son parecidos.
tienen propiedades físico-químicas semejantes. Tenemos acá una tablita ahora, la parte inferior de este esquema, que dice agrupaciones isoelectrónicas, agrupaciones que tienen la misma cantidad de electrones de valencia, pero distinta cantidad de átomos. Vamos a este diagrama. Vamos a decir que nitrógeno y CH son grupos isoelectrónicos. Distinta cantidad de átomos, pero igual cantidad de electrones de valencia. A ver, ¿cómo es eso? Hagámoslo acá. Nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Un grupo CH, incluyendo el protón, ojo ahí, si incluimos el protón en el conteo, a ver que quedó súper mal dibujado, espérense, lo voy a hacer para acá mejor. Si incluimos el protón en el conteo, también hay 5 electrones para el grupo CH. ¿Se entiende? Esa es la idea. Entonces, pero profesor, un nitrógeno es una base, el CH no. Sí, pero aquí lo que estamos diciendo es que son grupos isósteros isoelectrónicamente hablando. No son isósteros de basicidad. ¿Ok? Lo mismo acá. Ya. Oxígeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Este es del grupo 5. Acá estamos en el grupo 6. Y este último el grupo 7. Oxígeno, 6 electrones de valencia. Voy a dibujar solo un ejemplo. Entonces, si usted tiene un oxígeno así en la estructura con 6 electrones de valencia, podría eventualmente ser reemplazado por un grupo NH, siempre y cuando las propiedades ácido-base no sean relevantes. Considerando el protón, considerando el electrón que aporta el hidrógeno, ahí tenemos también 6 electrones. Entonces, todo el NH sería isoelectrónico periférico respecto al oxígeno. Y el CH2 también. Etcétera. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. ¿Ya? Estamos hablando de algo bien específico. Estamos diciendo que tienen una capa de valencia similar, de la misma cantidad de electrones, pero en otros aspectos no van a ser isósteros. Ya, por ejemplo, un CH2, un metileno, no es isóstero de basicidad con una amina. No, pues son diferentes. ¿Ok? Entonces, por eso depende de qué es lo que yo esté comparando. Usted dirá, bueno, y profesor, entonces, ¿de qué nos sirve esto? Básicamente, este análisis sirve cuando lo único que usted quiere hacer es reemplazar dos grupos que son parecidos en tamaño y en disposición angular. O sea, es parecido, si yo tengo en un fármaco, mire, voy a borrar acá. Si yo tengo en un fármaco que hay dos grupos importantes separados por un éter, R y R'. Si en el fármaco yo tengo dos grupos súper importantes separados por un éter y necesito cambiar el éter porque resulta que el éter está favoreciendo la solvatación de la molécula. Entonces yo digo, ¿cómo lo hago? ¿Qué conector coloco aquí entre medio que sea parecido al éter? Vamos acá a la tabla de Grimm y tamaño, ángulo, nos dice esto, un oxígeno es parecido, por ejemplo, me puedo ir al tiro al último caso, a un metileno. Entonces, en vez de un oxígeno, coloco ahí un metileno, un grupo CH2, y va a generar una distancia muy parecida porque su tamaño es similar a oxígeno y porque el ángulo que genera es parecido, no igual, pero parecido. Para eso sirve, ¿ok? Obviamente, ya, ¿qué pasa si alguien dice, y no puedo poner el NH? Va a tener que analizarlo. Si el NH al colocarlo acá se protonara, ya altera la molécula. Ya es una molécula básica y al principio no era básica. Habría que ver si es que eso sirve o no. Y si estamos diciendo que este oxígeno favorecía la solvatación, no le conviene poner un NH porque un NH también se va a solvatar. Ya, así que para eso sirve este criterio, para ir reemplazando un grupo por otro de esa manera. El tercer investigador en estas definiciones ya de isósteros fue Erlenmeyer, quien añadió algunas equivalencias súper interesantes. Primero, Erlenmeyer dijo que eran isósteros los siguientes grupos llamados el grupo de los pseudohalógenos. O sea, tienen un comportamiento muy similar cloruro,
cianuro y tiocianato. En otras palabras, usted podría reemplazar estos grupos porque son grupos que son similares en su comportamiento físico-químico, dado que ambos pueden ser aceptores de puente de hidrógeno y ambos tienen una polaridad muy parecida. Entonces, si un puente de halógeno no fuera algo relevante en un determinado fármaco, un cloruro podría ser reemplazado por un cianuro. Ambos pueden ser aceptores de puente de hidrógeno, el cloruro de forma radial, ya lo explicábamos eso en cátedra por el sigma Hole que posee, y el cianuro sería un aceptor lineal en el nitrógeno, no en el carbono. Son grupos entonces similares, se les llama los pseudohalógenos. Y hay fármacos con nitrilo, ya con el grupo CN en la estructura. En particular en la terapia antidiabética vamos a ver un grupo de fármacos que tienen el nitrilo como parte del farmacóforo, así que este grupo sí está presente en el diseño de fármacos, ya porque no se va a liberar cianuro al plasma sanguíneo, no, esto está unido por enlace covalente, así que no va a ocurrir eso. Ya este es un mal grupo saliente, esto no va a salir de la estructura para generar cianuro en el plasma, ¿ok? Así que sí puede estar presente el cianuro en el diseño de fármacos. Recuerde que los grupos que no pueden estar presentes son los electrófilos fuertes. Hagamos un pequeño recordatorio: aldehído y cualquier otro derivado como los cloruros de ácido. Esos electrófilos fuertes no van a estar nunca en fármacos. Bueno, segundo concepto de Erlenmeyer. Erlenmeyer encontró que lo que conversábamos delante, que un átomo de azufre es muy parecido a dos carbonos en tamaño y propiedades electrónicas. Entonces vamos a decir que el azufre es isóstero de un enlace doble. Se parecen en tamaño, se parecen en propiedades electrónicas. Entonces, si un azufre es isóstero de un enlace doble, ahí saltamos al último concepto, hay anillos que pueden ser equivalentes. Como por ejemplo, veamos al tiro el caso de la derecha. Miren qué interesante, un benceno es isóstero de un tiofeno. Benceno es aromático, tiofeno también es aromático. Benceno es lipofílico, tiofeno también es lipofílico. Benceno tiene cierto tamaño, el tiofeno, a pesar de que se ve más chico, tiene un tamaño muy parecido porque el azufre en volumen es muy parecido a dos átomos de carbono. Entonces son anillos isósteros entre sí. Otros anillos isostéricos serían, en base al criterio de isoelectronicidad periférica, benceno con piridina, porque un CH tiene la misma capa isoelectrónica periférica que un nitrógeno, pero no van a ser isósteros de polaridad, porque el benceno es rico en electrones, la piridina es electrodeficiente. Recuerda usted que el nitrógeno condensa, se lleva todos los electrones dejando el sistema electrodeficiente. Isosterismo oxígeno-azufre. Son isósteros en el sentido de que ambos son aromáticos, los dos anillos tienen resonancia cíclica, pero no son isósteros en tamaño porque el azufre es mucho más grande. Pero ambos anillos siguen siendo aromáticos, igual que en el isosterismo de tipo furano-pirrol. Ambos son anillos aromáticos. Puedo reemplazar uno por otro si es que lo que necesito es ahí un anillo aromático. Ambos son anillos aromáticos polares, pero, mucho cuidado, no son isósteros, por ejemplo, en capacidad dadora o aceptora de puente de hidrógeno. El oxígeno es un aceptor de puente de hidrógeno, el NH es un dador de puente de hidrógeno. Por lo tanto, si eso fuese crítico para una interacción con el target, no me conviene reemplazar uno por el otro, porque tendría algo que es aceptor versus algo que es un dador, o sea, diametralmente opuesto. Y veamos a continuación isósteros de polaridad, en que lo que se va a preservar es el grado de polarización, la forma en que se polariza un grupo funcional. Ejemplo 1. ¿Por qué podríamos reemplazar un grupo carbonilo dentro de un fármaco? Pensando únicamente en la polaridad. Si para la actividad biológica es importante
que este carbonilo esté polarizado. Si para la actividad biológica es importante que usted tenga acá un oxígeno delta menos, ¿por qué grupo que también tenga un oxígeno delta menos ahí podríamos reemplazar el carbonilo por cualquier otro derivado carbonílico o tiocarbonílico? Porque va a tener la misma forma de polarización. Entonces, isosterismo de polaridad podría ser reemplazado por un éster. El oxígeno sigue siendo delta menos, este oxígeno de acá le aporta incluso densidad de carga. Podría ser reemplazado por un tioéster, sigue ahí el oxígeno delta menos. Podríamos reemplazarlo por una amida, o podríamos reemplazarlo por un nitrilo, porque ahora en vez de oxígeno, ojo con este último, este caso yo sé que es más raro, en vez de tener un oxígeno negativo, tengo un nitrógeno negativo, pero no son isósteros geométricos, porque la disposición angular en la cual va a quedar el grupo nitrilo va a ser diferente a la disposición angular que va a tener el oxígeno carbonílico. Basta ilustrar esto de la siguiente forma. Si usted tiene un anillo, y si este anillo tiene un éster hacia afuera en alguna posición, por ejemplo acá, al reemplazar eso por un nitrilo, la disposición angular, recuerde que este oxígeno tiene pares electrónicos, este es mi átomo aceptor de puente de hidrógeno, si reemplazamos acá por un nitrilo, es así el nitrilo. La disposición no va a ser exactamente la misma. Vea usted acá que el carbonilo sube y de ahí viene el par electrónico, o sea, aquí tengo esta disposición angular. Hacia allá, subo, y de ahí vienen los pares electrónicos que pueden ser aceptores de puente de hidrógeno. En cambio acá, siempre estoy en línea recta. Entonces, cuidado, ya tal vez la disposición angular no me va a permitir que este grupo haga la interacción aceptora que sí la tenía con un carbonilo. ¿Son isósteros de polaridad? Sí, son isósteros de polaridad, pero no son isósteros geométricos. Es importante siempre aclarar eso, ya de que hay más de un criterio presente. Y aquí abajo, bueno, tenemos ahora derivados no tan tradicionales, tioderivados. Ahí al lado, nótese los nombres, dice derivados clásicos de carbonilo, y estos otros serían derivados ya no clásicos, o derivados de carbonilo. O sea, se comportan parecido a carbonilo. Ahora en vez de carbono carbonílico tenemos un azufre que hace las veces de carbono. Y en todos los casos queda un oxígeno delta menos. Esa es la polaridad que se tiene que respetar en todos los casos, ya sea en el sulfóxido, ya sea en la sulfona o ya sea en la sulfonamida. Una pequeña observación acá en estos azufrados. No olvide que el sulfóxido tiene un par electrónico sin compartir. Hay una nube electrónica ahí que no está dibujado, así que este azufre también es electrónicamente tetraédrico. Todos estos azufres entre sí son azufres electrónicamente hablando tetraédricos. Así que ojo también ahí, porque desde el punto de vista de la hibridación, estos azufres son sp3. Mientras que el carbono que tenemos acá es un carbono sp2. Así que no son isósteros de hibridación, no tienen la misma hibridación. Son isósteros de polaridad, porque lo único que hacen estos derivados es dejar un oxígeno negativo, por lo menos uno, igual que en el carbonilo. Pero la hibridación del azufre ya se nos escapó, es otra, es sp3 respecto a sp2. Así que no son isósteros de hibridación, siguen siendo isósteros de polaridad. Otros agrupamientos isostéricos. Ya, aquí al final, este es un grupo aislado que tenemos acá, voy a maximizar. Son grupos aislados, como podemos ver, donde lo que se respeta en los tres casos es que, uno, no son grupos ionizables, uno, son no ionizables.
O sea, no se protonan ni deprotonan a pH 7. Y 2 son grupos delta menos en el átomo terminal. Entonces, ese átomo terminal es el azufre, quien recibe el aporte por resonancia tanto de un nitrógeno o del otro nitrógeno que está acá. Acá usted dirá, ¿y este átomo es el que recibe el nitrógeno? Así es, este nitrógeno recibe en la N-cianoguanidina tanto de un nitrógeno como del otro. Se le coloca un grupo nitrilo en la estructura para impedir que el nitrógeno se protone. Si no está el nitrilo, el nitrógeno se protona y quedaría positivo y ya no sería isóstero, porque algo positivo no puede ser isóstero de un delta menos negativo. Tienen cargas opuestas, por eso está el nitrilo. Y finalmente, acá hay un nitro, porque ahora hay un carbono, y como el carbono no es electronegativo, para que la resonancia venga a él, se coloca este nitro electroatractor. Entonces, ¿cuál es la función del nitro? Hacer que la resonancia de estos nitrógenos vaya para allá, tirar los electrones, para que el carbono quede delta menos. ¿Ok? Y así tengo delta menos y delta menos en los tres casos. 3 grupos isósteros de la tiourea. La tiourea no es un grupo que se emplee mucho en química medicinal porque a veces estos derivados son alergénicos. Las tioureas pueden ser alergénicas, así que aunque no lo crean, es más común la N-cianoguanidina o incluso la N-cianoguanidina, en vez de aquí el grupo nitrilo, también podría llevar ahí un grupo nitro. También podría haber un nitro conectado directamente en vez del nitrilo. Podría estar así entonces, o como nitro, guanidina, o bien como aminal de nitrocetena. Entonces, en vez de nitrógeno, un carbono CH ahí. Entonces, vamos a ir aplicándolo inmediatamente a ejemplos concretos, ya en estos minutos que nos quedan para terminar. Miren, aquí tenemos un ejemplo en este diseño. Ibuprofeno, y acá al lado flurbiprofeno. Tenemos 2 isosterismos. Primero, ibuprofeno, el fármaco analgésico, uno de los más conocidos antiinflamatorios, un AINE, tiene aquí al final un grupo isobutilo que establece interacciones hidrofóbicas importantes con la enzima. Estos son inhibidores reversibles de la COX, de la ciclooxigenasa 1 y 2. Y esta región, esta cola terminal acá, establece interacciones hidrofóbicas relevantes con la enzima. Lo que se hizo para mejorar el contacto hidrofóbico y alcanzar una posible nueva interacción fue colocar o reemplazar ese grupo por un benceno, que es isóstero de hidrofobicidad. Hidrofobia similar. Y además incrementamos la probabilidad de inhibición porque lo que se busca es que un benceno ojalá también haga un p-stacking con algún residuo aromático que haya en las cercanías, lo que no puede hacer el isobutil de ibuprofeno. Segunda observación. El anillo aromático del ibuprofeno establece fuertes interacciones con residuos aromáticos en la cavidad y una de las maneras de mejorar el p-stacking es polarizando el benceno. Entonces, químicamente se puede reemplazar un protón por un átomo de flúor. Porque el átomo de flúor polariza el benceno y el átomo de flúor es isóstero del protón. No podemos colocar un atractor muy grande, no podemos colocar un cloro o bromo porque genera un estorbo estérico, en este caso, para el efecto que estamos buscando. Pero sí podemos colocar un flúor, porque protón y flúor son isósteros de tamaño. Tienen un tamaño parecido. Son los únicos 2 átomos que son similares en tamaño. Así que aquí tenemos un ejemplo donde 2 criterios de isosterismo se aplicaron para modificar la estructura de ibuprofeno, transformándolo en flurbiprofeno. Otros ejemplos. Mire. Tamaños similares. Si dentro de un fármaco usted tiene un grupo metil y necesita reemplazarlo por algo de tamaño similar, una estrategia es reemplazarlo por un trifluorometano. Va a tener similar tamaño, flúor es similar en tamaño a hidrógeno.
y ambos grupos son bastante hidrofóbicos. Una diferencia sí que se va a generar, a pesar de que el tamaño es similar, trifluorometano puede establecer interacciones dipolo-dipolo o de puente de hidrógeno, cosa que el grupo metil no va a poder establecer. ¿Ya? Eso es para tener en cuenta. Por otra parte, el grupo difluorometileno y oxígeno son isósteros porque tienen similares propiedades electrónicas. Acá, en este caso en particular, este isosterismo es medio raro. Vamos a decir que es un isosterismo de capacidad aceptora de puente de hidrógeno. Entonces, si en alguna estructura tenemos un oxígeno que es capaz de recibir puentes de hidrógeno y queremos reemplazarlo por algo parecido, por algo que también pueda recibir puentes de hidrógeno, por algo que se comporte como este oxígeno, pero que no sea tan solvatable como el oxígeno, porque el átomo de oxígeno dentro de los fármacos siempre favorece en cierta medida la solvatación, ¿ya? O sea, hay moléculas de agua que se pueden acercar a ese oxígeno. Y si yo no quiero eso, puedo reemplazar el oxígeno por un difluorometileno. El flúor, ojo con eso, si bien es cierto, es más electronegativo, pero es menos solvatable que un oxígeno. Repito, el oxígeno es muy solvatable, pero el flúor, a pesar de que es más electronegativo, no es tan solvatable como oxígeno. Entonces podemos reemplazar este oxígeno así con este par electrónico, con estos pares electrónicos, con estas orejitas que tiene acá, por un grupo que se va a comportar parecido, que sería un carbono ahí, que en vez de tener esas dos orejitas, tiene dos flúor. Y los flúors actúan como si fueran esas nubes electrónicas capaces de aceptar puentes de hidrógeno. Los flúor ahora reemplazan, por así decirlo, a los dos pares electrónicos del oxígeno. Así que un difluorometileno puede reemplazar perfectamente bien a un átomo de oxígeno. Y para terminar, ya, el isosterismo de acidez. Ya vimos delante que podemos reemplazar un grupo por otro siempre que sea capaz de liberar un protón. Con esto estamos terminando, solo quiero aclarar bien esta idea, este concepto. Necesito un grupo que pueda liberar un protón con un pKa cercano al del ácido, que es alrededor de 5, o un poco menor. Los grupos de arriba no son difíciles de ver, que son ácidos como el ácido sulfónico, como la sulfonamida o como esta N-hidroxilamida. Todos ellos pueden liberar un protón porque están unidos a un entorno fuertemente electroatractor que estabiliza muy bien el anión formado al liberarse dicho protón. Estamos empleando la teoría de Arrhenius al hablar de liberación protónica. Y aquí abajo tenemos unos casos extrañísimos, por así decirlo. En cátedra siempre les digo a ustedes que es perturbador para ustedes ver esto por primera vez, cuando se les dice que un triazol, como el primero, ya un triazol, o que un tetrazol pueden ser isósteros de un ácido carboxílico. Triazol, tetrazol, ya este sería hidroxiisoxazol, ese anillo se llama isoxazol. Ya acá tenemos un cetopirano, ¿okay? Este es un anillo pirano hidroxilado. Todos estos pueden liberar un protón, así que muchísimo cuidado. Estos anillos que estamos viendo acá no se comportan como bases, no son imidazoles, así que no confundir esto con el anillo de imidazol que explicábamos delante. El imidazol, que es así, ya es una base con un pKa de 7, pero estos anillos son ácidos, pueden liberar un protón con un pKa similar al de un ácido carboxílico. ¿Y por qué pueden liberar un protón en vez de protonarse? Porque la estabilización del anión ocurre por resonancia. Es muy fácil que liberen un protón, ejemplo el triazol acá. El triazol libera el protón y se forma un anión
que se estabiliza súper bien por resonancia en el sistema fuertemente electronegativo. La presencia de los otros átomos de nitrógeno permite una muy buena estabilización por resonancia de estos sistemas. Así que a tenerlo en consideración es muy relevante. Y ojo acá que los dos últimos en el isoxazol es el protón hidroxílico el que sale, porque así el anión se estabiliza por resonancia hacia el isoxazol. Lo mismo acá, la carga negativa se va a estabilizar por resonancia hacia el sistema pirano. Así que estos grupos son isósteros de un ácido carboxílico. El ejemplo puntual, para terminar la idea, el ejemplo puntual lo tenemos acá. Aquí hay varios isósteros, solamente mencionar uno, ya uracilo, fluorouracilo. Se cambia un protón de uracilo para generar un antitumoral. Isosterismo de tamaño, flúor es similar en tamaño al protón. Otro isosterismo acá de polaridad. Yo tengo un éster en esta posición y lo puedo reemplazar por otro grupo parecido a éster que sea de la misma polarización. Puede ser una cetona o una sulfona. Y aquí abajo, el grupo clave para la actividad en X, que da origen al fármaco analgésico indometacina, es un ácido carboxílico. Entonces, ¿por qué reemplazamos un ácido carboxílico por cualquier grupo que pueda dar el protón, que pueda dar el protón al medio, al pH 7? Por ejemplo, en la oxametacina, el NH de la hidroxilamida puede ser liberado también como el H del ácido carboxílico. O bien el tetrazol, aquí está ya este ejemplo raro, ¿no es cierto? Puede liberar el protón porque estabiliza muy bien la carga negativa por resonancia.